Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Laura Trius, soy editora en la editorial Casals y os doy la bienvenida al webinar de hoy, que se titula Situaciones de aprendizaje en el área de lengua, de la teoría a la práctica. Este webinar está a cargo de Roberto Bravo de la Varga, que os lo introduzco con algunos detalles de su extensa trayectoria. Él es licenciado en Filología Española y Alemana y es doctor en Literatura Austríaca Moderna. Actualmente es profesor de secundaria de Lengua Castellana y Literatura y también profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid. Esto lo compagina como traductor literario de autores como Stefan Zweig o Joseph Roth, entre muchos otros, y responsable y tiene distintas ediciones didácticas de clásicos hispánicos a su cargo. También es autor, como no, en esta casa, en la editorial Casals, de los proyectos de lengua y literatura castellana, tanto para bachillerato como algunos para ESO. Y también es autor del proyecto de literatura universal para bachillerato. Antes de dejaros con él, comentaros un par de cosas de la mecánica de este webinar. Primero de todo, que esta sesión está siendo grabada y que una vez finalice recibiréis al cabo de 24 horas un enlace para poderla consultar. Todos aquellos que habéis asistido, pero especialmente todos aquellos que se han inscrito, incluso los que no han podido venir. Y luego también que a lo largo de la sesión podéis enviar preguntas apretando el botón que encontraréis en la parte superior derecha de la pantalla. Nosotros iremos recogiendo esas preguntas para poder responder algunas de ellas al final de la sesión. Y sin más dilación, os dejo con Roberto y espero que os sea de mucho interés. Gracias. Pues muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Yo también espero que sea interesante y que lo que voy a intentar transmitiros esta tarde, pues lo podáis llevar al aula y sea verdaderamente útil, ¿no? Que es el objetivo. Lo que quería presentaros es el material didáctico que ofrece la editorial Casals. Sabéis que hay dos líneas de material didáctico para lengua, una lengua por tareas y una lengua por situaciones. Y esta tarde queríamos presentaros la lengua por situaciones y ver exactamente qué es esto de las situaciones de aprendizaje, cómo se pueden llevar verdaderamente al aula, el rendimiento que tienen, la flexibilidad que aportan y, bueno, pues ver cómo de alguna manera podemos sacar mucho partido a este material que es inmenso. Os habréis dado cuenta si manejáis los libros que es muy extenso, es muy rico y que merece la pena conocer un poquito en profundidad. Para guiaros, he elaborado una pequeña presentación. Un momentito, la comparto con vosotros. Un momento. Vale, creo que ahora estaríais viéndola. Un momentito. Compartir. Ahora, un momento. Si soy capaz. Vale, ahora sí que debéis estar viéndola. La pongo en pantalla completa, ocultamos esto y empezamos. Pues os decía, situaciones de aprendizaje en el área de lengua castellana y literatura. ¿Cómo he organizado esta intervención, este webinar? Pues mirad, para que para combinar la teoría con la práctica, lo vamos a dividir en dos apartados. En un primer momento os voy a intentar transmitir qué son las situaciones de aprendizaje, cuál es la importancia que tienen dentro del área de lengua castellana y literatura, los elementos básicos que tiene una situación de aprendizaje, los principios LOMLOE que afectan directamente a las situaciones, porque ya sabéis que antes de la LOMLOE funcionábamos fundamentalmente por unidades didácticas y a partir de la LOMLOE las situaciones de aprendizaje es la unidad pedagógica o es la secuencia didáctica que solemos manejar. Después de esta teoría, justo a continuación, pasaremos a ver los materiales, es decir, cómo todos estos principios los vamos a llevar a la práctica, es decir, cómo hemos construido nuestro proyecto para dar respuesta a estos retos, qué estrategias concretas vamos a poner en marcha para aplicarlos en el aula, qué recursos, qué herramientas digitales nos ofrece el proyecto, es decir, el material del que disponemos y algo novedoso. No es que no existiera anterior o con carácter anterior a la LOMLOE, pero la evaluación por competencias
dentro de esta ley en los últimos años, y tenéis tanta experiencia como yo, porque la vivimos a diario, es una de las piedras angulares del sistema. Con lo cual sí que merece la pena ver cómo hemos intentado organizar la evaluación por competencias, cómo se puede recoger información y cómo se puede transmitir tanto a los compañeros como a los estudiantes, como a las familias, a la comunidad educativa. Pues vamos a empezar con la parte teórica, ¿no? ¿Qué son las situaciones de aprendizaje? Son secuencias didácticas diseñadas a partir de contextos reales, significativos, que conectan con la vida del alumnado. La idea es plantear un reto, plantear un problema, plantear un proyecto que motive a los estudiantes y que les impulse a poner en marcha la adquisición de ese aprendizaje, de esos conocimientos, desarrollar unas actividades, profundizar en unos valores y mostrar unas actitudes, mostrar una respuesta. Todo ello de manera integrada. Es decir, en lugar de centrarnos en contenidos aislados, la idea es plantearles la clase como una experiencia. Es decir, este problema que tiene que ver directamente contigo, del cual tú tienes experiencia directa, ¿cómo lo puedes resolver? ¿Cómo puedes reaccionar ante él? Y esta es la idea sobre la que pivotan estas situaciones que favorecen el aprendizaje competencial. Así que siempre un problema, siempre un reto ante el cual estos chicos tienen que reaccionar. Tienen que movilizar unos conocimientos, desarrollar actividades, ¿vale? Y comprometerse en su resolución. ¿Por qué son tan importantes en el área de lengua castellana y literatura? Pues mirad, por muchas razones. Destaco aquí 5 de ellas. Fomentan el uso real del lenguaje, es decir, no solo vamos a estudiar de manera abstracta pues, las obras gramaticales o los géneros literarios, sino que vamos a aplicarlos para comunicarnos, para comprender, para interpretar o para crear textos. En segundo lugar, porque desarrollan todas las competencias lingüísticas, es decir, vamos a trabajar en las competencias de escucha, hablar, leer, escribir, pero de manera integrada y dentro de un contexto. Porque es motivador, ese sería el tercer elemento, porque estamos vinculando los contenidos de la materia con los intereses, las experiencias y las necesidades comunicativas que tienen ellos a diario. Porque promueven el pensamiento crítico y creativo, porque nos van a permitir plantear debates en clase, analizar textos, proponer proyectos de escritura y, finalmente, porque permiten atender a la diversidad. Os vais a dar cuenta de que una de las grandes bazas de las situaciones de aprendizaje es que reducen mucho la necesidad de hacer adaptaciones. ¿Por qué? Son muy flexibles. Y al ser tan flexibles, prácticamente todos los chicos, con independencia de su perfil o de su estilo de aprendizaje o de sus capacidades, pueden encontrar un enganche que les permita adquirir los conocimientos que les estamos planteando y aplicarlos. Con lo cual, muchas veces esta dificultad que tenemos, ¿no? de decir, bueno, tenemos 25 o 30 muchachos en clase, cada cual con una personalidad, cada cual con unos problemas concretos y con unas necesidades. ¿Cómo las satisfago? ¿Tengo que dirigirme específicamente a cada uno de ellos? Claro, hacer esto en el día a día, en una clase, muy complicado. Bueno, con una situación de aprendizaje las cosas son bastante más llevaderas, porque de manera natural vamos a ir enganchando a cada uno de ellos y vamos a ir ofreciéndoles elementos con los que puedan trabajar y con los que puedan ir progresando a su ritmo. Bien, ¿cuáles son los elementos básicos de una situación de aprendizaje? Hay 5 elementos básicos en una situación de aprendizaje. Lo primero es lo que os decía, el contexto del cual vamos a partir. Es decir, tenemos que tener un problema, tenemos que tener un reto, tenemos que tener una situación, un tema ante el cual reaccionen. Si habéis manejado un poquito el proyecto, si habéis manejado los libros de texto que ofrecemos, el material didáctico, en la medida de lo posible hemos intentado conectarlo con los ODS. Pero los temas que tratan, los temas en los que pretendemos que reaccionen, son temas que están a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, o por ejemplo, la sostenibilidad, o algunos aspectos de los derechos humanos, la igualdad, en sentido amplio, perdonadme, la igualdad entre hombres y mujeres, la relación con las instituciones y la democracia, las conductas y los hábitos saludables, la energía, el desarrollo
desarrollo de la convivencia o temas, por ejemplo, de consumo. Si os dais cuenta, son cuestiones que están a la orden del día, ellos están familiarizados con ellas y seguro que pueden adoptar una posición y a partir de ahí podemos iniciar un debate, podemos iniciar un sistema de aprendizaje que les permita profundizar en estos temas e incluso aportar algo a ellos, ¿no? Esa sería la idea. El segundo elemento es el objetivo de aprendizaje. Yo creo que es una piedra angular. Los objetivos tienen que estar alineados con los saberes básicos, con las competencias específicas que marca la LOMLOE y tienen que ser muy claros. Es decir, las situaciones de aprendizaje no pueden venir de alguna manera a sustituir los contenidos, los saberes, las competencias que intentamos transmitir. Tenemos que intentar enfocarlo desde una perspectiva integradora. Esa es la idea. Con lo cual, el planteamiento, a lo que me refiero es a lo siguiente. No podemos tomar estos temas como un absoluto. Es decir, tenemos que partir de ellos, eso sí, pero abordarlos desde la materia que estamos tratando, que es la lengua y la literatura. Por eso la importancia de no prescindir de los contenidos, de no prescindir de los procedimientos. Luego volveré a ello y quizá cuando veamos los materiales lo comprenderéis, ¿no? O lo veréis con más claridad que ahora. El tercer elemento de la situación de aprendizaje son las actividades. Si habéis trabajado con los materiales de Casals, os habréis dado cuenta de que una de las señas de identidad de los libros que manejamos es el volumen de actividades, el volumen de ejercicios que ofrecen y lo variadas que son. Hay muchísimas actividades, muchísimas. En una sola situación de aprendizaje, en una sola unidad, si lo queréis ver así, puede haber 200 actividades fácilmente entre los diferentes bloques. Y otra de las virtudes que tienen es que estas actividades están secuenciadas. Procuramos no dar puntadas sin hilo, es decir, todas las actividades tienen su razón de ser. Hay una actividad para trabajar cada uno de los contenidos, cada uno de los contenidos que estamos ofreciendo y no se pide jamás al alumno algo que no pueda hacer. Vamos construyendo y vamos secuenciando para que la progresión sea lógica. Entonces, creo que esto es una de las grandes bazas del material, ¿no? Por otra parte, además de la progresión y de lo variadas que puedan ser estas actividades, también interesa tener en cuenta lo siguiente. Son actividades que juegan con diferentes tareas. Es decir, hay actividades que son actividades de análisis, otras que son actividades de reflexión, de debate, de creación, de resolución de problemas. Es decir, no nos limitamos a memorizar o no nos limitamos a recordar una serie de conceptos, sino que nos interesa ser progresivos, comprender, aplicar, analizar, evaluar y ser capaces de crear luego textos propios, elementos propios. El último elemento, el último aspecto del que quería hablar al referirnos de las actividades es la importancia de las agrupaciones. Hay actividades colaborativas, hay actividades individuales. Las colaborativas son también muy variadas. Hay actividades en gran grupo, pero hay actividades también con grupos homogéneos, heterogéneos, con grupos flexibles, incluso con grupos interactivos, donde podemos coger a otros miembros de la comunidad educativa y invitarlos de alguna manera a colaborar en nuestro proyecto. Es decir, si estamos, por ejemplo, redactando narraciones o redactando exposiciones o redactando a lo mejor un texto instructivo, ¿por qué no recurrir a los padres? ¿Por qué no recurrir a los abuelos? ¿Por qué no recurrir a personas de nuestro entorno para preguntarles, para informarnos y a partir de lo que ellos nos cuentan, crear nuestros textos? Esa es la idea. ¿Vale? Es decir, recordar la memoria del lugar donde vivimos, por ejemplo, con una narración, con un relato, o explicar cómo se trabajaba en tiempos de nuestros abuelos, a qué os dedicabais, cómo lo hacíais, recuperar recetas que ellos disfrutaban en su infancia, este tipo de cuestiones. Ya digo que trabajo individual, también trabajo en grupo y siempre favoreciendo la autonomía personal.
El cuarto elemento de una situación de aprendizaje son los recursos. Los recursos que hay en Casals os habréis dado cuenta de que son muy variados. Tenéis textos, tenéis vídeos, audios, infografías, herramientas digitales para intentar adaptarnos a diferentes estilos de aprendizaje. Es muy probable que en cada una de las situaciones de aprendizaje no haya menos de 25 o 30 documentos digitales para que podáis llevar al aula y podáis enriquecer vuestras clases. La idea es siempre favorecer la accesibilidad y satisfacer la diversidad que encontráis en vuestros grupos día a día. Y el último elemento es la evaluación continua y formativa. Esto fue una de las preocupaciones que tuvimos al generar el proyecto, es decir, evaluar por competencias. Veníamos evaluando con rúbricas y eso no lo abandonamos jamás. Si os dais cuenta, si consultáis la PD, la programación didáctica, que se adjunta al manual con el que trabaja el alumno, os vais a dar cuenta de que en cada una de las situaciones de aprendizaje tenéis rúbricas tradicionales de cada uno de los apartados de la situación de aprendizaje. Tenéis también una lámina con indicadores de desempeño donde todas aquellas competencias que habéis intentado trabajar en esa situación aparecen reflejadas de forma muy sencilla, incluso para hacer una autoevaluación, para invitar al chico a que haga una autoevaluación. Y luego, por supuesto, tenéis un material muy completo, además con apoyo digital, con apoyo informático, para definir el perfil, los descriptores del perfil de salida de los muchachos, tal y como lo estipula la LOMLOE. Pues ya digo, estos serían los 5 elementos de la situación de aprendizaje. El contexto del que partimos, el hecho de que tenemos que tener unos objetivos muy claros de aprendizaje, es decir, no intentamos sustituir, ¿vale? La clase de lengua por otra cosa, sino que vamos a intentar integrarlo, ¿vale? Las actividades secuenciadas, recursos, ¿vale? Didácticos variados para atender a los diferentes estilos de aprendizaje y también, ya digo, materiales que hacen posible la evaluación continua y formativa. Bien. El último elemento teórico del que me gustaría hablaros es de los principios de la LOMLOE que afectan a las situaciones de aprendizaje y que han motivado la elaboración de estos materiales, al fin y al cabo. Creo que todos estamos familiarizados con ello porque ya digo que estamos trabajando a diario con este tipo de material y bueno, es de rigor, pero no está de más repasar cuáles son estos elementos básicos, ¿no? que contempla la LOMLOE. La LOMLOE pivota de alguna manera sobre 5 elementos, si os dais cuenta. El primero de ellos son los objetivos, ¿vale? Que son los logros que el alumnado debe alcanzar y que la LOMLOE vincula a unas competencias clave. Competencias clave que se concretan en estos descriptores del perfil de salida. ¿Cuáles son esas competencias clave que reconoce la LOMLOE? Pues las tenéis aquí: la competencia lingüística, la competencia plurilingüe, la competencia matemática, científica y tecnológica, la competencia digital, la competencia personal, social de aprender a aprender, la competencia ciudadana, la competencia emprendedora y la competencia en conciencia y expresión cultural. Bien. Estas competencias clave, que son comunes para todas las materias, luego se concretan en una serie de capacidades y de habilidades, que son las competencias específicas que hay en cada una de nuestras asignaturas. Esas competencias específicas están vinculadas directamente a unos saberes básicos, a esos conocimientos, ¿vale?, que los chicos deben aprender para adquirir destrezas y mostrar determinadas actitudes. Muy bien, pues estas competencias clave que se reflejan o se proyectan luego en cada una de las materias en competencias específicas y que se enlazan con los saberes básicos, hay que evaluarlas. Tenemos unos criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación son las referencias con las que medimos el grado de consecución de cada una de estas competencias, el nivel de desempeño de los chicos. Bueno, pues este es el planteamiento y esta es la dificultad a la cual teníamos que responder. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo se llevó esto al libro de texto? Pues mirad, ¿cómo construimos nuestro proyecto? Lo que no queríamos
era prescindir del proyecto tradicional que veníamos manejando, porque era un proyecto muy sólido y estaba funcionando muy bien. Con lo cual, la idea era conciliar un libro de texto, unos materiales que estaban funcionando, con esta nueva perspectiva pedagógica. Por eso, si os dais cuenta y veis la programación de aula, os daréis, las personas que lleváis ya tiempo trabajando con Casals, advertiréis que no hay gran diferencia en los bloques que hemos venido distinguiendo. Es decir, en el bloque de lengua, la comunicación oral, escuchar, hablar, la comunicación escrita, leer, la comunicación escrita, escribir, la reflexión sobre la lengua, que es la gramática, elaboración de textos, escribir y practica tus competencias. Y en el bloque de literatura, la educación literaria, la literatura comparada, el trabajo de lectura, la práctica de las competencias, la lectura autónoma y la lectura guiada, esto sí es novedad, ¿vale? Luego volveremos sobre ello, si queréis. Y el bloque de ortografía. Con lo cual, esto se mantiene. La idea o el reto era conciliar esto, integrar esto con la situación de aprendizaje, porque no queríamos renunciar, ¿vale?, a estos principios. Es lo que os intentaba transmitir antes, hace un momentito, ¿vale?, cuando os decía que teníamos que tener unos objetivos claros, es decir, cuáles son, ¿vale?, los saberes básicos que necesitamos transmitir, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que eso, ¿vale?, es nuestro objetivo final, aunque luego, ¿vale?, lo conciliemos o lo integremos dentro de la situación de aprendizaje. Pues bien, ¿cómo conciliamos todo esto con la situación de aprendizaje? Lo que hicimos fue contemplar 4 momentos, 4 fases en el desarrollo de la situación de aprendizaje. Una primera fase de activación, una fase de demostración a través de modelos, de conceptos, de procesos, una fase de aplicación y una fase de integración. Y todo esto sobre una base que es el panel social, con el cual se inicia la situación de aprendizaje y nos acompaña a lo largo de la misma. Si os dais cuenta, la parte de activación la podríamos relacionar con la comunicación oral, la hemos vinculado con este aspecto, ahora veréis exactamente cómo, escuchar y hablar. La parte de demostración a través de modelos, conceptos y procesos, esta afectaría a la comunicación escrita, a la comunicación, a la reflexión sobre la lengua, la gramática, la comunicación escrita de escribir, y la aplicación mediante actividades en contexto, fundamentalmente a la elaboración de textos, ¿vale?, y también a esta comunicación escrita que tenemos aquí. La integración, ya os digo, la logramos gracias a este panel social, que nos da la entrada, nos da el contexto ante el cual los chicos tienen que reaccionar y luego nos acompaña a lo largo de toda la situación. Mirad, para ejemplificarlo, para que lo podáis ver, he tomado como modelo el tercer curso de la ESO y nos vamos a fijar en la unidad 4 de lengua y también en la unidad 4 de literatura. La unidad 4 de lengua se basa en la publicidad, ¿vale? Ese es el disparador que vamos a utilizar. Es decir, los chicos, ¿vale?, saben perfectamente qué es la publicidad, están familiarizados con ella, tienen su idea. Muy bien. ¿Cuál es tu idea de la publicidad? ¿Crees que es justa? ¿Crees que es veraz? ¿Crees que manipula? ¿Hasta qué punto funciona con estereotipos? ¿Te influyen esos estereotipos? ¿Qué consecuencias tienen esos estereotipos en la vida real? Los chicos tienen una serie de ideas que las manifiesten. Ese es el momento de la comunicación oral, escuchar, hablar. Y a partir de ahí, ser conscientes de aquello que conozco, aquello que me falta por conocer y qué preguntas me puedo plantear y podría responder gracias al desarrollo de esta situación de aprendizaje. Mirad, si queréis, para que os hagáis una idea, os muestro también, lo voy a poner a pantalla completa, la unidad en sí. Esta es la situación de aprendizaje número 4, a la que me estaba refiriendo. Si veis, este es el panel social. Siempre todas las unidades comienzan con una sección previa que se titula Prepárate, para ver exactamente cuáles son los conocimientos previos de los chicos. A partir de ahí, una vez que ellos se han pronunciado, aportamos más ideas,
vinculamos la publicidad con otras ideas. Es decir, ¿la publicidad puede llegar a ser sexista? ¿Qué diferencia hay entre la publicidad y la propaganda? ¿Qué es la publicidad social y la publicidad encubierta? Bien, a partir de ese punto, que es el inicio, la activación, vamos a empezar la fase de demostración. Es decir, ahora que tenemos el problema, tenemos también una serie de contenidos que desarrollar. Esos contenidos van a desarrollarse a través de las secciones clásicas de nuestros manuales. Comunicación escrita, como lo estáis viendo. El anterior era comunicación escrita leer. Esta sería la comunicación escrita escribir. A continuación, elaboración de textos, gramática, hasta llegar a la parte de evaluación. ¿Qué es lo interesante? Que todos los contenidos son solidarios con esta idea principal. Si os dais cuenta, de lo que vamos a hablar aquí es de la exposición. Vamos a hablar de qué es una exposición, de la estructura, de los tipos de exposición que hay, de las características lingüísticas y vamos a analizar la publicidad y una vez que hayamos analizado vamos a plantear nuestras conclusiones utilizando este recurso. Vamos a hablar también de los conectores, vamos a hacer un taller de escritura, vamos a hablar de la coherencia lógica del texto. Todo ello lo vamos a referenciar a este tema marco, que es, como estamos viendo, la publicidad. Lo mismo va a pasar cuando hablemos de la parte de gramática, donde se habla del adjetivo. ¿Qué función tiene el adjetivo en la publicidad? ¿Qué tipos de adjetivos hay? Y vamos a ver casos concretos donde se aplican, con qué intención se aplican, qué interpretación cabría dar, cómo podríamos reaccionar ante ellos, qué valores están poniendo sobre la mesa, qué actitudes deberíamos nosotros cultivar ante ello. Así que, si os dais cuenta, la idea es esa, es integrar. ¿Cómo lo integramos? Ya os decía que en un principio hay un momento de activación, que es esta parte que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el panel social número 1. Pero, como os decía, esos paneles sociales nos van a ir acompañando a lo largo de toda la unidad. Aquí tenéis, si veis en la parte inferior, un panel social 2, 3, 4 y así nos van acompañando el 8. A medida que vamos pasando, ¿vale? Hay siempre un elemento que te permite vincular estos contenidos que estás tratando en clase con el tema marco, con el tema de la situación de aprendizaje. Si queréis, volvemos a la presentación y vamos examinando cómo se hace, cómo se lleva esto a la práctica. Un momentito, y lo vuelvo a poner en pantalla completa. ¿Os acordáis de que os dije que siempre hay una sección de preparación? Prepárate. Estos materiales no están en el libro, porque este era otro de los problemas que teníamos. No podíamos hacer un material, tenemos que poner a los materiales una dimensión razonable, no podíamos consentir que se hipertrofiaran, ¿no? Ya son muy abundantes, ya son muy extensos y necesitamos ponerles unos límites. Pues bien, estos materiales que estáis viendo los tenéis tanto en eCasals, en formato digital, como en la PD, para que lo podáis ver, podéis preparar tranquilamente en casa la clase, la dinámica y la podéis llevar al aula. Si os dais cuenta, lo que se están ofreciendo aquí son imágenes publicitarias. Hay en eCasals hasta 20 y se dan, junto con estas imágenes, los eslóganes que las acompañan. Y el juego que se les propone a los chicos es que emparejen esos eslóganes con esas 20 imágenes. Os digo cuáles son los eslóganes que se corresponden con cada una de ellas. En la primera, que tenéis aquí, el eslogan es "Los hombres somos así". En la segunda, "Las mujeres somos así". Y en la tercera, "Quien llega tarde se pierde lo mejor". Evidentemente, los chicos van a reaccionar ante ello. Es decir, ¿os parece que lo que define a un hombre es verse en esta situación? Es decir, lo que define a un hombre es la popularidad, las fiestas. ¿O os parece que lo que define a una mujer es que sale de compras? ¿Que está interesada por la moda? ¿O os parece que el patrón del éxito es tener un coche, es tener un traje lujoso, es disponer también de un reloj que sea de alta gama? La idea es que reaccionen y que empiecen a ver con sentido crítico la publicidad. Es una manera de activar sus ideas previas. A continuación,
Continuamos con esa activación, pero ya con los ejercicios que hay en el libro, que son los que os he referido antes. El de publicidad y el sexismo lo hemos visto hace un segundito, con lo cual no voy a abundar en él. La diferencia entre publicidad y propaganda también, pero mirad, con este podemos reforzar e ir un paso más allá con respecto al juego. Esto era un anuncio de metro. Proyectaba la idea de que el transporte público te permite ganar tiempo para ti. Pero si os dais cuenta, el tiempo para ti consiste en que ella se maquille y el tiempo para ti consiste en que él se informe. Claro, evidentemente la compañía retiró esta publicidad por sexista, ¿no? Es evidente. Bien, es el momento de articularlo, de reflexionarlo, de debatirlo y de ponerlo por escrito. Creo que me estáis comprendiendo, ¿no? Esa es la idea de la parte de activación. Pasamos a la segunda parte, la parte de demostración. Acordaos de que os he dicho, vamos a demostrar a través de modelos, a través de conceptos, a través de procesos. He destacado aquí una actividad que vendría a ser el modelo. Es decir, hablábamos de la exposición. Bueno, modelo de exposición y un ejercicio para que me resumas el texto, razones si este texto tiene una estructura deductiva o inductiva, cuál es la idea principal, ¿vale? Si es divulgativa, si es especializada esta exposición, ¿vale? Tengo un modelo, pero también me interesan los conceptos. Estos conceptos los puedo presentar o puedo intentar que los chicos lleguen a ellos. Sabéis que los libros de Casals suelen ser bastante sintéticos y juegan muchísimo con cuadros. ¿Vale? Entonces aquí tendríais los conceptos que se aplican al modelo que acabamos de ver hace un momento en la diapositiva anterior. Procesos. Fijaos, en este caso lo que tenéis es un esquema que se ofrece a los chicos para que después de haber aprendido qué es una exposición, después de haber trabajado la coherencia, ellos escriban. ¿Y escriban sobre qué? En la información del siguiente diagrama se explica por qué la familia Pérez no puede ahorrar. Bueno, pues tienen un descontrol en los gastos, tienen que hacer frente al pago de la hipoteca, los intereses bancarios suben, cuotas del coche del hijo, el hijo está en paro desde hace 6 meses, subida de facturas de consumibles. El problema, la familia Pérez no tiene ninguna capacidad de ahorro. Bien, a partir de los modelos que hemos presentado y con los que hemos trabajado y que hemos analizado, a partir de los conceptos que han interiorizado y han comprendido, ahora se trata de poner en marcha procesos, de generar esas competencias que estábamos buscando. A ver si ahora eres capaz de redactar un texto coherente de 15 líneas donde expongas el problema de una manera razonable y de una manera ordenada. Bien, acordaos, activación, demostración, aplicación. Bien, ahora que conozco o que tengo los modelos y me he familiarizado con ellos, ahora que tengo también los conceptos, los manejo y ahora, ¿vale?, que he hecho una práctica, ¿vale?, y que he visto cómo lo puedo desarrollar, vamos a aplicarlo a situaciones reales, al mundo real. Es decir, vamos a ver cómo puedo servirme de los conectores, cómo puedo utilizar el adjetivo que me están explicando en el apartado de gramática dentro del ámbito administrativo para poner una reclamación. Un modelo de reclamación básica con una serie de huecos que ellos tienen que completar y tienen que razonar por qué lo están haciendo de esa manera a partir de lo que nosotros les hemos ido planteando. O, por ejemplo, el adjetivo en el contexto publicitario. Publicidad inmobiliaria, un piso en venta. ¿Qué se dice de ese piso? ¿Cómo se presenta? ¿Qué función tienen los adjetivos? ¿Vale? ¿Se está enfocando, se está dirigiendo la atención del potencial comprador en un sentido determinado? ¿En qué sentido? ¿Se ajusta a la realidad? ¿Vale? Bien. O el adjetivo en el contexto literario, con una descripción literaria de Carmen Laforet. ¿Vale? Bien. Acordaos, activación, demostración, aplicación, pero habíamos dicho que todo esto integrado dentro de una situación de aprendizaje. Ya os dije que íbamos acompañando todo el desarrollo con paneles sociales. He destacado unos cuantos, ¿vale? Echad un vistacito. Si os dais cuenta, cuando aparece
este símbolo es que recurrimos siempre a un vídeo. Lo normal en los paneles sociales es que haya un enlace a un vídeo o un enlace a un documento o a una imagen para que el chico pueda reaccionar a ello. En el número 4 que tenéis aquí era un texto expositivo. Habla de la pirólisis, ¿no?, como estrategia de reciclado y explica lo que es este proceso, ¿no?, la que es la pirólisis, ¿no? Claro, la idea es plantearle, bueno, ¿es un texto expositivo puro? ¿O de alguna manera hay una publicidad encubierta? ¿En qué sentido? ¿Vale? ¿Lo que están diciendo se ajusta verdaderamente a la realidad? Investígalo en otras fuentes y contrasta la información que ellos te dan con la que obtienes, ¿vale?, por otros medios, ¿no? O, por ejemplo, en el panel social número 5, ¿vale?, es de una marca de cosmética y habla de la importancia de la imagen de la mujer que se suele transmitir en estos anuncios y cómo influye en la autoestima. Bueno, un debate de 3-5 minutos sobre esta cuestión, sobre el tema de este vídeo. O, por ejemplo, en el panel social número 7 que tenéis aquí, ¿vale?, habla de la coherencia y la importancia de la coherencia en los textos publicitarios. Os dais cuenta ahora de lo que yo estaba intentando transmitiros en un principio. Es decir, la situación de aprendizaje se basa sobre un contexto, pero este contexto no suple el trabajo lingüístico, ¿vale?, sino que viene a potenciarlo, viene a darle valor, viene de alguna manera a plantear la relevancia, ¿vale?, que tiene en el mundo real, en la aplicación, en la práctica, ¿vale? Esa es la cuestión. Más paneles sociales. Lo repaso rápidamente para no aburriros. El número 8 que tenéis aquí era un anuncio de Honda y ahí se trabajan los hiperónimos y los hipónimos, ¿vale?, en consonancia con el tema de la coherencia. El número 9 que tenéis aquí era un fragmento del Lobo de Wall Street para analizar críticamente el discurso publicitario. O el número 11, ¿vale?, ahí habla de la publicidad comparativa, ¿vale?, cuando se comparan dos marcas y de alguna manera se intenta competir, ¿no?, con este aspecto, ¿no? O el panel número 12, el número 13 son interesantes porque hablan de la hipérbole y de la metáfora y cómo estas figuras retóricas se utilizan o se ponen al servicio de la publicidad. Si es justo, si no es justo, cuáles son estos mecanismos que se persigue con ello, ¿no? El panel social número 14 que tenéis aquí habla de la importancia de la sostenibilidad. Esto lo hace una marca de cosméticos. ¿De verdad esta marca de cosméticos está comprometida con la sostenibilidad, con el medio ambiente, o está utilizándolo como pretexto para impulsar bueno, sus ventas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O el número 15, ¿no?, un decálogo del Observatorio Andaluz de la Publicidad no sexista, y lo aplicamos a un caso concreto. Es decir, una vez que tú has leído este decálogo, por eso aparece aquí el icono de la imagen y el del enlace, ¿vale? Si tú tuvieras que enfrentarte críticamente con un anuncio, ¿podrías aplicar y podrías reconocer estos signos de sexismo en ese anuncio? ¿Sí? ¿Y cómo lo harías, ¿no? O en el número 9, ¿no?, que es otro anuncio también de un producto de cosmética, ¿no? Muy bien, pues esta es la idea de la situación de aprendizaje. El panel social como hilo conductor, ¿vale?, que nos va llevando desde el principio hasta el final. Me he fijado hasta ahora, si os dais cuenta, en la unidad número 4 de lengua. No quería dejar pasar la oportunidad sin enseñaros también una unidad de literatura para que pudierais comparar una con otra. He buscado también la número 4. Un segundito que la comparto con vosotros en pantalla completa y así lo vais viendo. Fijaos en lo siguiente. Recordáis que en la número 4 de lengua teníamos un panel social. Lo que vamos a tener aquí es un panel literario. Un panel literario temático. Es decir, vamos a plantear el modelo del héroe y del antihéroe. Y vamos a ir viendo cuáles son las características y cuáles son los modelos, cuáles son las virtudes, los valores que están planteando, de qué época es propio uno y de qué época es propio otro. Y qué tienen que ver con nosotros a día de hoy. Vale, esto se hace en el libro, pero os recuerdo, ¿veis aquí abajo el prepárate? Vale, si acudís a la PD o acudís a eCasals, tenéis el juego correspondiente. Un juego previo a empezar la situación de aprendizaje. Un disparador que apele directamente a ti. En este caso, el juego consiste en ¿cuáles son tus cualidades? Porque tienes muchas cualidades, eso no cabe duda. Vale,
¿Eres un héroe tú también? ¿O eres también un antihéroe en algunas ocasiones o de alguna manera? Se ve de manera muy facilita, con 10 ítems, ¿vale? Es un juego que tampoco hiera a nadie ni personaliza, no penséis que vamos a poner a nadie en un compromiso. Es más bien la idea de que cada cual descubra cuáles son sus talentos, ¿vale? Esa es la idea. Y una vez que tenemos esa parte, pasamos ya al libro. Pero hay otro elemento que es también muy interesante y por eso os quería remitir a él. No sé si a lo mejor esto lo vamos a ver mejor ya con la presentación. Mirad, sabéis también como yo que uno de los principios de la LOMLOE consistía en que dentro de la parte de literatura no solo teníamos que tocar la educación literaria, sino que también teníamos que favorecer la lectura autónoma y la lectura guiada. Pues bien, un momentito, os voy a poner, porque aquí es una página partida y si no, no lo vais a apreciar. Un instante, ¿vale? Vale. Mirad, esta es la doble página que estábamos viendo. ¿Cómo hemos organizado en este proyecto, cómo hemos dado respuesta a este reto? Es decir, ¿cómo hago yo una lectura autónoma y una lectura guiada para chicos de 14 años? O para chicos de 12, de 13 años, ¿verdad? Pues mirad, está resuelto de la siguiente manera. Héroes de la épica, héroes y antihéroes de la novela moderna. Y casos concretos, ejemplos concretos. En Grecia, Aquiles, el caballero cristiano, el Cid, Cantares de Gesta. Caballero andante, Amadís de Gaula, las novelas de caballería. Textos concretos que están o bien incluidos en el propio libro o bien figuran en ECASALS y también en la programación didáctica. Pequeños textos que podéis llevar a clase, que podéis distribuir en función de los intereses de los chicos y que los chicos pueden manejar de manera autónoma. Lo mismo pasaría, ya digo, con esta parte de aquí. El pícaro, el héroe paródico, la mujer sabia, la activista social, de la mano de Lazarillo de Tormes, Don Quijote, Elizabeth Bennet o Martina. Y los textos correspondientes, ¿vale? Y bueno, ya estáis viendo que está todo desglosado para que los chicos lo puedan utilizar de manera independiente, con una guía mínima por parte del profesor. Yo creo que es una de las fortalezas del proyecto y es una solución para esto que pide la LOMLOE y que no siempre es sencillo llevarlo al aula. Otra de las novedades, vuelvo a la unidad para que lo veáis, la pongo en grande. Otra de las novedades que tiene el proyecto es esta parte de literatura comparada, que a mí me gusta mucho. Fijaos, aquí se va a comparar la novela picaresca del siglo XVI, ¿vale? Con un fragmento de Lazarillo de Tormes, cuando su amo es el escudero, con un cómic, una novela gráfica más concretamente. No sé si conocéis a este historietista, Miguel Fuster. Fue una persona que trabajó para Bruguera haciendo historietas, como os digo, pero su piso pues, ardió en el año 88 y esta persona se quedó en la calle y vivió durante 15 años en la calle. Hasta que pudo volver a rehacer su vida y una vez que tomó las riendas de su vida, volvió a escribir, volvió a dibujar, volvió a hacer novela gráfica. La novela gráfica, evidentemente, es un reflejo de esa experiencia, ¿vale? Esta persona murió hace poquito, murió en 2022. Entonces, si os dais cuenta, el protagonista de esta novela gráfica, que es una mujer, ¿vale? Es Reina Miseria, está planteando el problema del sinhogarismo, está planteando el problema de la pobreza, está planteando el problema de la precariedad laboral. En suma, está actualizando de una manera u otra lo mismo que se estaba planteando el Lazarillo en el siglo XVI-XVII, ¿vale? Y nos lo está trasladando a nuestros días y está conectando directamente con los muchachos. Así que yo creo que bueno, el resto del material es material que tiene que ver con textos y si os dais cuenta, esto sí que es interesante. Los textos se acompañan, un momentito, vuelvo a la presentación. Los textos se acompañan con muchísimos materiales digitales, ¿vale? Tanto PDFs para conectar la literatura que estamos planteando con otra que a lo mejor le resulta más cercana, como pueda ser El Señor de los Anillos de Tolkien, pero también vídeos en los cuales esa literatura cobra vida, ¿no? Un pequeño reportaje sobre el pícaro como antihéroe o sobre el Quijote o el episodio del Quijote y el rebaño de ovejas o, interesante, la ruta literaria del Quijote, ¿no? Para ver
cuáles son los lugares por donde pasa el caballero y, bueno, de alguna manera visualizarlos, ¿no? Tener esa percepción o la relación entre literatura y música en el Quijote, ¿no? Pues muy bien, bueno, este es lo que os he intentado mostrar antes, ¿no? Estrategias concretas para la aplicación en el aula. Son una serie de puntos, no os voy a agobiar mucho más, además hemos consumido ya bastante tiempo, voy a intentar ser breve en lo que falta. La idea es la siguiente: conectar siempre con la realidad del alumnado. Lo que os decía, tener un disparador que de alguna manera los interpele. Definir objetivos claros y visibles, es decir, no prescindir de los contenidos, ¿vale? Esa es una de las ideas que siempre ha tenido este proyecto, ¿vale? Plantear retos y proyectos que sean motivadores, combinar diferentes tipos de actividades, como habéis estado viendo, tanto por grupos como nivel de dificultad, como secuenciación, utilizar múltiples formatos, textos digitales, vídeos, aplicaciones, fomentar siempre la autonomía del chico, que de alguna manera tome decisiones, que reflexione sobre su propio aprendizaje, es decir, qué es lo que sabía antes, qué es lo que estoy descubriendo, hasta qué punto he llegado, qué podría hacer a partir de ahora. Eso es a lo que me refiero con lo de incluir momentos de reflexión y metacognición, ¿eh? Es decir, animar a los alumnos a pensar sobre lo que han aprendido, cómo lo han aprendido y qué mejorarían, ¿no? Adaptar actividades para atender la diversidad, ¿vale? Con opciones de trabajo para diferentes niveles, que también las tenemos, y evaluar de manera continua y formativa. Mirad, recursos y herramientas digitales que tenéis para hacer todo esto. Los recursos que os he indicado, ¿vale? Pues no voy a abundar mucho más en ello. Actividades interactivas, personalización del aprendizaje. En eCasals, el profesor puede decidir qué ejercicios de refuerzo y qué ejercicios de ampliación hace cada chico, encargárselos, que el chico entre en la plataforma, que el chico lo resuelva y que tenga automáticamente un feedback y que el profesor sepa cuál ha sido el logro del chico en esos ejercicios que le ha recomendado o que ha destinado específicamente para las necesidades que él tiene, ¿no? Aprende lo básico. Doy por sentado que sí conocéis el cuadernillo de Aprende lo básico. Es este que tenemos aquí, ¿vale? A mí me parece muy interesante porque pone al alcance de cualquier chico que tenga necesidades educativas especiales los mismos contenidos del libro. La idea es descargar de todo lo que no sea imprescindible, centrarnos en lo esencial y llevarlo de la mano, ¿vale? Está teniendo muy buenas, y es algo de lo que yo me siento muy satisfecho, la verdad. Cuando me he encontrado con gente y me lo ha comentado, he dicho, estamos en la buena dirección y estamos rindiendo un servicio. Da mucho rendimiento en centros donde tiene atención preferente a TEA. Es decir, gente que tiene chicos con trastornos del espectro autista. Y este material está resolviendo problemas. Entonces, creo que es muy interesante. Antes se aparejaba la PD. Creo que a partir de este año se puede adquirir de forma independiente, como cuadernillo propio, ¿eh? Y ya digo que cada una de las situaciones de aprendizaje ahí se reduce pues prácticamente a 8 páginas, 9 páginas. Y es exactamente la misma línea que sigue el libro, con lo cual, si se trata de adaptar, es la baza, ¿vale? Es la baza. Ponte a prueba, que es la parte final de cada una de las situaciones de aprendizaje, la hemos visto, creo, bueno, por lo menos de pasada antes, ¿no? Pero creo que pues, siempre hay dos textos de diferente naturaleza, uno continuo, otro discontinuo, y el chico tiene que poner en juego todo aquello que ha aprendido para llevar adelante unas tareas, ¿no? Esa es la idea. Donde quizás sí que podemos echar un vistacito, esto es lo que os decía, las rúbricas de evaluación, ¿vale? Que están organizadas por bloques, es decir, hay una rúbrica para lectura, otra rúbrica para escritura, otra rúbrica para gramática, y los indicadores de desempeño son muy interesantes porque estos son los que te permiten hacer la autoevaluación. Es una lámina, es una página o una página y un poquito, con una serie de ítems, que os diga yo, 20, 25 ítems, que cubren todo aquello que has trabajado en la situación de aprendizaje y que están a la altura y están formulados de manera que ellos mismos, ¿vale?, pueden darse cuenta de aquello que han dominado o comprendido bien y aquello que todavía, o aquello sobre lo que todavía tienen que insistir, ¿no? Pero no quería tampoco dejar pasar la ocasión para llamaros la atención sobre la evaluación por competencias, lo que os dije al principio, ¿vale? Evaluación por competencias que fue un reto para
para la editorial y en la cual hemos dedicado mucho tiempo y muchos recursos para intentar ajustarla, ¿no?, al requerimiento de la LOMLOE. Mirad, lo que hacemos en estas fichas de evaluación por competencias que las tenéis en la PD, y también tenéis un apoyo informático arriba en la plataforma, es que dividimos por columnas. Os dais cuenta, ¿verdad? Está un poco pequeño, pero os lo describo. En la parte superior lo que tenéis es la competencia específica que vamos a evaluar. Aquí, a la izquierda, tenéis los criterios de evaluación que vamos a utilizar, ¿vale? Un poquito más a la derecha tenéis aquí los indicadores de desempeño. Es decir, qué es lo que yo le he pedido, qué tarea tenía el chico. Y las evidencias, es decir, qué ejercicio está relacionado con ese indicador de desempeño, con ese criterio de evaluación y con esa competencia específica. Y la rúbrica, ¿vale? Desde la excelencia, ¿vale?, al nivel más bajo, ¿sí? Y todo ello vinculado con las competencias específicas. Hemos etiquetado todas las actividades del libro, todas, absolutamente todas. Y todas están vinculadas con un indicador, con un criterio de evaluación y con una competencia. Claro, eso a la hora de evaluar te da una seguridad total. Es evidente que necesitas un apoyo informático, porque siendo realistas, en una clase donde tenemos 25, 30 chicos, si esto lo intento hacer sobre una plantilla, se me come la clase, se me come el tiempo, tanto dentro del aula como fuera. No voy a poder atender a todo. Por eso es tan importante el poder hacerlo sobre la plataforma, porque esto simplifica mucho, ¿vale? Tampoco es necesario calificar todas las actividades. A lo mejor solo me interesa calificar una serie de actividades, ¿vale? Pero lo interesante es que disponiendo de estas plantillas en la PD, yo puedo prepararme la clase, ¿vale?, ver lo que voy a seleccionar en función de los chicos que tengo, en función de las necesidades y en función de mis propios objetivos, ¿vale? Flexibilizar de alguna manera el aprendizaje. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en que yo tengo estos indicadores numerados, 1, 2, 3, 4, el resultado lo puedo transferir rápidamente a estas casillas que tienen los mismos números. Con lo cual, tengo los descriptores de perfil de salida, tengo los criterios de evaluación con las competencias específicas y el nivel que ha adquirido el chico. El sistema me da un informe. Es decir, la información que podemos ofrecer al chico, a las familias y a los compañeros es muy rica y muy interesante formativamente, ¿vale?, para que el chico sea consciente, para que la familia sea consciente, para que todos veamos en conjunto cómo está desarrollando el trabajo en la materia, pero también, claro, evidentemente, para dar una nota cuantitativa, que es lo que nos pide también la administración, y tenemos también este recurso. Existe la posibilidad de ponderar, lo estáis viendo aquí, diferentes apartados, ¿vale?, y obtener al final una nota que es la que tendrá que ir a las actas. Tendremos que reflejarla en el acta. Y poco más es lo que tendría que añadir. Como conclusiones, tenía aquí apuntadas 5 ideas clave, ¿verdad?, para llevarnos aquí. Las situaciones de aprendizaje transforman el aula en un espacio dinámico, real y significativo, es decir, nos conectan, ¿vale?, con los problemas reales, con los temas de hoy en día. En segundo lugar, siempre se planifica desde un contexto que es cercano, con objetivos muy claros. No estamos renunciando en ningún momento a los contenidos. Al contrario, intentamos potenciar esos saberes básicos y esas competencias. No estamos supliendo una cosa con otra, estamos integrando. La flexibilidad y la adaptación, ¿vale?, que creo que la he intentado poner de manifiesto. Tenemos muchas maneras de abordar el problema, tenemos muchísimo material, muchos ejercicios, muchísimos recursos para adaptarnos a las necesidades y a la realidad del aula y conseguir un aprendizaje inclusivo, ¿no? La evaluación que acompaña todo el proceso, ¿vale?, y la podemos hacer desde diferentes perspectivas, ¿vale? Una evaluación más próxima a ellos, una educación más profesional quizá para nosotros, y también, bueno, pues para cumplir con aquello que la administración nos pide, y ya digo, la integración de diferentes recursos y formatos, ¿no?, para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Y por mi parte nada más, agradeceros la atención y bueno, pues ya digo que
que la voluntad que habéis tenido de conectaros y de pasar este rato con nosotros esta tarde, cuando en el mes de mayo yo sé que estamos todos con muchísimo trabajo, estáis intentando cerrar el curso, muchos de vosotros haciendo evaluaciones de bachillerato, preparando las graduaciones, y dice mucho a vuestro favor el hecho de que hayáis querido pues, participar en este seminario para acercaros un poco a las situaciones. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un placer escucharte y aprender contigo. Pasamos a las preguntas, que hemos recibido algunas. En primer lugar, teníamos una pregunta sobre la lectura autónoma, en la que nos consultaban cómo se proponía la lectura autónoma de los clásicos. Nos preguntan, ¿el profesor reparte los textos según los gustos que cree que tienen los alumnos y de esta manera ellos elaboran su propio itinerario lector? ¿O cómo se evalúa entonces estas tareas, sabiendo que tienen diferentes... Es muy flexible. La verdad es que es muy flexible. Los itinerarios de lectura, parte de esas lecturas están presentes en el propio libro, con lo cual podemos decidir nosotros que esa lectura es imprescindible y vamos a pasar por ahí. Y hay otras que a lo mejor no nos da tiempo a hacer en clase o no consideramos prioritarias. Y además de las que hay en el propio libro, en la programación didáctica, en la PD y en formato digital también, existen un montón de selección de textos de perfil muy variado, que pueden siempre conectar de una u otra manera con los chicos. Y aparejados a ellos hay también unos pequeños cuestionarios. Con lo cual, ya digo que flexibilidad, riqueza de materiales y completa libertad para que el docente lo organice como lo estime conveniente. Es decir, puedo tomar decisiones, es decir, mira, esto lo considero imprescindible, y probablemente puedo dar libertad. Es decir, de toda esta lista, de este listado que tienes aquí, de lo que dispones, a ti en concreto, ¿qué te gustaría leer? Dímelo. ¿Vale? No sé, yo por ejemplo, para mí resulta práctico dar un listado y decir, de estos 10 que tienes aquí, selecciona. E incluso, si hay otro más que tú quieras, otros 2 más, ¿por qué no bajas a la biblioteca? ¿Por qué no preguntas a la persona que tenemos allí? A lo mejor él te da otras perspectivas. Elabórame tus 4 textos y mañana me los das. ¿Vale? Entonces, posibilidades de acercarse al chico y de satisfacer de alguna manera su curiosidad o despertar esa inquietud, sí que las tenemos. O sea, sí que se puede hacer un itinerario propio, a partir del material que nosotros tenemos en estos dos ámbitos, y ya digo que da rendimiento, da rendimiento. Además, están muy bien seleccionadas las lecturas, ¿vale? Algunos de vosotros a lo mejor os estaréis preguntando si las personas que han elaborado el proyecto son magos. Os confirmo que sí, porque pensad en lo siguiente. 20 paneles o 20 y tantos paneles, multiplicadlo por favor por todas las situaciones de aprendizaje, más todo el material adicional que han generado, y todo ello integrado, ¿vale? Con una línea argumental, ¿vale? Es muy valioso, muy valioso. Y claro, eso es lo que te permite tener la tranquilidad de llegar a clase y estar respaldado, ¿vale? Te enfrentes a lo que te enfrentes, siempre vas a tener una respuesta. Esa es la idea. No sé si he respondido. Yo creo que muy bien y de manera muy amplia también. Otra pregunta, quizá en otro sentido, nos la preguntaban en relación con el tema de la flexibilización de estas situaciones de aprendizaje. Hemos hablado de cómo se pueden adaptar a diferentes niveles, pero también nos preguntaban sobre la temporalización. A veces en el día a día pues hay clases anuladas, hay un ritmo de aprendizaje que resulta más lento de lo planeado, más rápido. Entonces, ¿cómo se pueden adaptar estas situaciones a esta realidad del aula? No es que se puedan, es que se deben de adaptar. No hay vuelta de hoja. Seamos sinceros, si tuviéramos que pasar por todas las actividades, por todo el material digital y por todos los paneles, es que con una sola situación de aprendizaje tengo un trimestre. Con lo cual, eso es una fortaleza del proyecto. Es decir, yo como docente puedo elegir aquello que más me conviene a mi aula. Tengo a lo mejor 2 grupos de tercero y son muy distintos. La elección es distinta también. Con lo cual, ya digo que resuelve problemas. No es un material monolítico, o no deberíamos verlo como un material monolítico. Es decir, no tengo que empezar por la página 1 y acabar por la página 320. No. Puedo ir seleccionando, puedo saltar aquello que no me conviene o puedo hacer hincapié en aquello que me interesa. Y además, como os decía, incluso hay material adicional en la programación didáctica. Es decir, si esto no me está sirviendo y quiero flexibilizarlo, puedo recurrir a otros medios.
¿eh? Hay actividades de refuerzo, hay actividades de ampliación, hay juegos, hay ludificación. O sea, posibilidades las tenemos, las tenemos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Con estas preguntas cerramos ya lo que sería el webinar. Y a todos y a todas los que nos habéis seguido, los que habéis estado escuchando y los que habéis asistido, muchas gracias por vuestro interés. Esperamos veros pronto en otras ofertas que tendremos también de contenido y esperamos que el resto de la jornada os sea muy provechoso. Gracias a todos y adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.